Muy buenas noches con todos los presentes. Estamos continuando con la programación en esta, la segunda feria del libro Luis Alberto Sánchez, en su casa Miraflores, el CEPAM Miraflores, que ya tantas veces hemos continuado con la tarea cultural, y hoy una noche más con la eminencia, no digamos compañera, sino amiga de la casa, pero también muy cercana aquí a Miraflores, Maruja Valcárcel, con el libro Eco Herido, poesía muy profunda, y con las palabras del reconocido Hugo Ballenas, un maestro con capacidad intelectual no solamente comparable quizás con Germán Peralta, con Hugo García Sabatechi, que ya nos han deleitado con sus exposiciones. Continuamos con esta. Quisiera empezar por el libro Hugo Ballenas. Opinión no solamente como lector, sino como intelectual que ha tenido que pasar y vivir y convivir con la naturaleza de nuestro país. Le cedo la palabra para su comentario. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, por supuesto con Marta, con todos admiramos y apreciamos. Me permito decir unas pequeñas cosas relacionadas con el arte y la poesía antes de ocuparme de este interesante libro. Uno es que hoy es aniversario del fallecimiento de Magda Portal. Magda Portal es una poeta muy importante, peruana, fundadora del APRA, está su nombre en el cuaderno rojo del APRA, 30 de septiembre. Es la única mujer literata que aparece en los 7 ensayos, muy elogiado por María Seguí. Tiene libros muy importantes, no solamente libros militantes, sino libros de poesía libre, y también es la iniciadora y fundadora, la reconocen así las activistas de la ONG Mujeres Cristán, del feminismo militante, y ha sido, por supuesto, una destacadísima líder aprista. Entre los hitos de su carrera, parte de la poesía, está que ella dirigió en abril de 1946 la primera Convención Nacional de Mujeres Apristas, que se hizo cuando recién se estrenaba la Casa del Pueblo, con presidencia de Víctor Raúl, y la persona que amadrinó ese importante evento con mujeres trabajadoras, campesinas, de las etnias amazónicas, de todo el país, una cosa multitudinaria, era la señora Adriana Bernewil, la viuda de González Prada, y eso era un acontecimiento muy importante en esa época. Está en las páginas de la Tribuna, una campaña durante un mes en la Tribuna acerca de la Convención Nacional de Mujeres Apristas. Y ocurre con Magda Portal, ocurre con otros importantes literatos apristas, porque el APRA ha sido la cantera del arte, de la literatura, incluso de la ciencia. La geografía regionalista peruana empieza en el APRA, la medicina naturista con Carlos Cabezas empieza en el APRA, el arte indigenista empieza en el APRA también, la poesía surrealista, la poesía modernista, incluso la pintura abstracta con Ricardo Grau empieza en el APRA. Y a veces, porque por historia del partido, por las tensiones de la política, los artistas están un tiempo y se van, incluso se van a otro partido, como Ciro Alegría se fue a ser congresista de Acción Popular. A veces no queremos acordarnos de ellos. Tuve una vez un incidente en el distrito de San Borja, que dije esto mismo: fue un traidor, pero Ciro Alegría, otro traidor. Pero todo lo que ellos hicieron, que está en la historia del Perú, es de cuando eran apristas. Y si no fuera por el aprismo no los tendríamos a ellos, ni tendría por qué aparecer su nombre en la historia de la literatura, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, y por eso saludo que estemos aquí con Maruja. No tiene por qué ser militante del partido aprista para abrir las puertas acá, basta que sea una gran poeta, que lo es, y eso el APRA siempre ha tenido. Aquí en el APRA ha habido la ciencia, el arte, la tecnología, los inventores, todos iban a la Casa del Pueblo, iban a la Universidad Popular González Prada, daban conferencias, hasta de temas religiosos. El famoso presbítero Macay, el que albergó a Mariátegui y a Llegatorra en los años 20, cuya
cuya casa fue capturada en el 23, ahí en la torre, y que fue el pionero de la lucha por la educación independiente de las iglesias. Él hacía seminarios de temas de historia de la religión, del medioevo, del imperio romano, de las creencias exóticas de los países nórdicos, en la Casa del Pueblo. Y eso no tenía nada que ver con la política. Sí tenía que ver, porque tenía que ver con el partido escuela. Entonces, me permito insistir en este punto. Todo aquel que pasó por el APRA, es del APRA, le gusta o no. Y todos los que pasaron por el APRA han hecho grandes cosas cuando estaban en el APRA. Después pasaron, ya es otro tema. Pero podemos comprobar que si hacemos un inventario de todos estos científicos, artistas, literatos y poetas, lo que hicieron y estuvieron, y estuvo bien que lo hagan, fue cuando estuvieron en el APRA. Y en el APRA, además, ha habido una gran actividad literaria, incluso en la persecución. En la época en que aún se perseguía el partido, en los años 40, antes todavía lo de Bustamante y Rivero, el gran Marco Antonio Corcuera, poeta norteño, fundó los cuadernos trimestrales de poesía, que se publicaban en condiciones muy penosas y se vendían con gran dificultad. Había la tribuna clandestina y cuadernos trimestrales de poesía dificilísimos, pero se iba de puerta en puerta, que hacían pequeños recitales en los comités del partido, y mucha gente empezó allí. Paco Bendezú, Washington Delgado, Genaro Ledesma, que era en sus comienzos poeta, empezó en estas actividades lo que se llamó después los poetas del pueblo. Y los nombres de quienes pasaron por ahí son absolutamente enormes, ¿no? Alberto Hidalgo, Antenor Samaniego, Américo Pérez Treviño, Gustavo Valcárcel, Luis Carnero Checa, Guillermo Carnero Joca es muy importante porque él, a la vez que era director de publicaciones no políticas del partido y director de la Universidad Popular González Prada, era de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes y era de los impulsores de la Gran Reforma Universitaria de 1946. Marguna Escorza, Juan Gonzalo Rose, Mario Florián, Julio Garrido Malaver, Nixa, gran Nicanor de la Fuente, Eduardo Gibaja, Alberto Valencia Cárdenas, un amigo nuestro, amigo de don Hugo García Saratechi, Ricardo Teller, el más joven de la promoción, Manuel Cuba. Y ellos tenían, por ejemplo, unas ediciones muy interesantes que están en la Biblioteca Nacional, pero muy pocos jóvenes las leen porque no se les llama a leerlas. Por ejemplo, el número 1 de los cuadernos trimestrales de poesía se llamaba, debajo del título del general, El mar y sus palabras. Otro número se llamaba Los sentimientos perversos. Otro, El destino que buscamos. Y no era que la gente tenía que escribir sobre ese tema, era una manera en que había un editorial que trataba de literatura con este tipo de intención, y ahí se incorporaban todos los otros escritores que querían colaborar. Y también había ilustraciones puestas ahí de gente interesante. Y eso era el partido en la persecución. No era que el partido decía, tienes que hacer elogios ahí en la torre, si no, no te publico, no te defiendo. Nada, el partido era la gran cantera de todo esto. Y eso es lo que hacía que en esa época se diga, Prista, tengo orgullo de tu gran partido. En cambio, yo tengo un colega, Jorge Arroyo, que también hizo algunos de historia, está muy interesado en la época de la campaña esta conjunta de Alan con Lulú, de entrar al partido, y fue a la Casa del Pueblo. Imagínense, ¿por qué? Me manda ballenas. ¿Quién es ballenas? Pero soy historiador, puedo hacer cursos aquí. No, nadie te invitaba. ¿Quién te ha dicho que venga? No, ven otro día, busca al compañero tal. Regresó, no había ningún compañero tal, no dio el nombre. Y me imagino pues si se dijera, Jorge Arroyo, soy músico criollo, quiero tocar aquí cosas para ustedes. También le dirían, ¿quién te ha llamado? ¿Quién eres tú? No era así el partido antes. Al contrario, la gente iba al partido, no hacía falta decirles que vayan, tampoco hacía falta decirles que se queden. El partido era así es como era. Y dentro de eso es que hay un nexo importante que tiene que ver con la personalidad de nuestra poeta, que es el nexo con el anarquismo, que lo vamos a ver después en la siguiente charla. La poesía prista ha sido siempre poesía rebelde, no conformista, rebelde de las formas, rebelde de las actitudes sociales, rebelde en un sentido constructivo, no destructivo, en el sentido de preocuparse por las cosas, interrogarse de las cosas y mostrar lo más profundo del alma humana en todos estos temas.
Y eso viene de la inspiración anarquista, viene de la época de los dirigentes que tenían sus escuelas de formación y que participaron en la Universidad Popular González Prada. Y tiene que ver con el propio González Prada, tiene que ver con la escuela de Kropotkin, de todos los antiguos filósofos que también eran poetas y también eran gente preocupada de la estética. Y mucho de lo que el partido tuvo en sus épocas más importantes es con esa actitud pro-artística, pro-emotiva, pro-sensibilidad que se heredó del movimiento anarquista y que más se fortaleció y se amplificó al construir un partido que está por la democracia y la justicia social. Un tema interesante que tiene que ver con eso, por ejemplo, es no tuvo un incidente, se mezclan un poquito las cosas. Hubo un tiempo en que el diario El Observador, que era del señor Ulloa, en la época del gobierno de la UNDE, quebró y pasó a ser manejado por los trabajadores. Y había dos grupos, Víctor Tirado, los apristas, yo estaba en medio, estaban a un lado de extrema izquierda. Había un señor Raúl Wiener, que era el director temporal, nos peleábamos todos todo el tiempo, pero en una asamblea se acordó sacar incluso el periódico Así no cobremos o cobremos propinas. Y Víctor Tirado dijo, qué importante en la asamblea, esto es porque, como nosotros los apristas, en ustedes también hay emoción social. Dijo emoción social y de la extrema izquierda se rieron. Querrá decir conciencia de clase, conciencia marxista, etc. Nada. Y él defendió lo que era emoción social, y tiene que ver primero con dos cosas. Uno es un famosísimo artículo de Jorge Basadre, muy joven en Claridad, la revista de la Universidad Popular González Prada, y es un tópico de polémica entre Proudhon y Marx. Marx defiende la conciencia de clase, que hay que hacer un socialismo científico, con una serie de postulados, con una serie de categorías lógicas cerradas. Y Proudhon y después del Bacon dicen que no, acá hay que estar con el corazón en la mano por los pobres y por los que lo necesitan y pelear por ellos, no estar con cálculos filosóficos y con cálculos lógicos, ¿no? Y de ahí viene esa idea, y eso también, hay un famoso señor Manuel Reinaga, que era anarquista en Trujillo, que además era músico, decimista y profesor de bailes afroperuanos. Y es el señor que tenía esa biblioteca donde fue el niño y a la torre, y donde él donó las lámparas de su casa, y leyó una serie de libros por primera vez, de Víctor Hugo, una serie de cosas. Y este señor le enseñó, ¿no?, que aquí hay que tener emoción social, no son cosas de libros ni de palabras, sino cosas del corazón. Y eso es también parte del espíritu aprista, hay que tener emoción social. Dicho lo cual, paso a hablar de nuestra poeta, con perdones de todo lo dicho. Entonces, yo saludo que esté acá, saludo incluso que no sea el partido aprista, mejor si no lo es, ella es poeta, cada quien zapatero sus zapatos. Y si hay más poetas, mejor, y si hay gente con inventivas, si hay técnicos, incluso gente que tiene un plan para hacer un metro limeño en menos tiempo de lo que quiere el alcalde, mejor, escuchemos sus palabras. Pero el problema que tenemos acá es una poesía que, según mi humilde y prosaico punto de vista, tiene mucho que ver con todo esto que estamos conversando, ¿no? Los poemas del libro de Coelho y también los poemas que he podido consultar de los otros libros, Bordando suavemente el viento no lo he podido conseguir, Agua de Luna sí, tengo todo el mundo, Agua de Luna es una cosa increíble. Momentum, por ahí conseguir un buen comentario, pero tiene ciertas características psicológicas, ciertas características de emoción social también que me parecieron muy importantes y que tienen que ver con el anarquismo. Entonces, por eso hay esas empatías que tenemos todos con Maruja, ¿no? Uno es el humanismo vindicativo. Esto es un tema que se estudia en historia de literatura, que tiene que ver también con los anarquistas. No un humanismo contemplativo, no un humanismo de curiosidad o de tener pena de la gente, de tener pena de la humanidad. Tampoco un humanismo panfletario, como nieve de ir por acá, para que muerte venceremos, etc., ese tipo de cosas, sino humanismo
vindicativo de rescatar lo humano, buscar lo humano, darle al humano un sentido que nos ayude a conocerlo mejor a nosotros mismos, y entre ese conocernos a nosotros mismos, entonces sí, nos encaminamos hacia una actitud distinta hacia la autoridad, distinta hacia el conformismo, pero no somos destructivos, no es que queremos estar en contra de cada autoridad por gusto, ¿no? Como estos anarquistas hippies nuevos que tenemos, de los jóvenes, de esos que en la calle van con sus tatuajes y sus pañuelos y pelean con la policía, no saben por qué. Aquí se trata del humanismo vindicativo, de buscar a la humanidad, conocer a lo humano y desde eso armarnos de una humanidad superior. Lo otro que encuentro que tiene que ver también con todo esto es no pertenecer a la masa. Estamos dentro de la justicia social, de la inconformidad, de buscar soluciones a los problemas, pero no queremos estar en la tropa uniformados, siendo chicheños, todos igualitos, ¿no? No querer ser autómatas de una causa social, como podría ser, sin una terrible comparación, lo del presidente Gonzalo con su gente en las cárceles. ¿Se acuerdan ustedes? El presidente Gonzalo, lo mismo, no tal, el presidente, no, es una cosa horrible. Entonces, la no conformidad, la no uniformidad y la rebelión al estar dentro de la masa es una cosa muy importante, porque es la manera como en el anarquismo se combinan el individualismo con la solidaridad. El anarquista antiguo es un hombre que aprecia mucho su individualidad, por eso aprecia mucho su libertad y por eso mismo quiere estar con otros hombres para hacer cosas. Pero dentro de hacer cosas es una afirmación de que somos seres pensantes, actuantes, no somos autómatos. Es otra característica de la poesía maduca. Y lo otro es la celebración de la vida. Una celebración de la vida sin religiosidad, una celebración de la vida por la vida misma, dejando que cada quien tenga sus propios sentimientos, pero saludando sobre todo lo fuerte que encontramos en la naturaleza para dar el paso siguiente, la fuerza de los ríos, de las nubes, del campo, de la gente que trabaja, etc., ¿no? Ahora, esto lo he encontrado, estas ideas, no precisamente en Kropotkin o en Bakunin, estoy escuchando, sino en Wagner, el gran compositor de óperas, Richard Wagner, fue anarquista en sus comienzos, incluso peleó en barricadas en Dresden en 1848, y él tiene un libro que se llama Arte, Artista y Revolución, de 1849, cuando estaba exiliado de la participación en las barricadas de la revolución contra la monarquía, y él expone este tipo de cosas. Hay que ser un artista creativo, no hay que ser un autómata, hay que estar con la humanidad, hay que agradecer a la naturaleza, hay que conocerla, hay que comprenderla, y hay que dejar que todo el mundo piense, que todo el mundo tenga sus ideas y todos contribuyamos a todo esto, ¿no? Y esto viene de un principio establecido que él cita Kropotkin. Por otra parte, Wagner fue amigo de Bakunin, estuvieron juntos en las barricadas, pelearon juntos en el exilio, amiguísimos, casi como el compañero Fudrini con nosotros, y amigos de toda la vida, de todas las comisarías, de todo, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces tenemos una idea de Richard Wagner por la mala prensa, esos estereotipos que hay, los nazis, tipo de cosas, y el hombre tiene una ópera, toda su tetralogía, todo lo que él ha escrito va en este rumbo. Por ejemplo, los dioses de la ópera de los Negros Nibelungos, las personas perversas, los enemigos de los hombres son los dioses. El hombre significa en la ópera de Wagner el hombre que duda, el hombre que trabaja, el hombre que se esfuerza, el hombre que siente, el hombre que sufre y sobre todo el hombre que se equivoca en sus pasiones, se equivoca en sus decisiones. Y los dioses, Wotan, etc., significan la encarnación de esas equivocaciones, la encarnación sin matices, sin reflexión del odio, la venganza, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso hay el Götterdämmerung, el ocaso de los dioses, parecido a lo de Nietzsche,
en la última parte de esta ópera, donde los dioses, producto de su propia demencia, su propia injusticia, se destruyen a sí mismos y los hombres están finalmente libres de ellos para estar con la humanidad, para estar con la naturaleza y ver un camino mejor. Este es el verdadero sentido de la ópera de Wagner, que no es lo que le atribuyen los nazis ni nada por el estilo, y Wagner ha sido un hombre muy vinculado a Nietzsche, muy vinculado a Bakunin. Y en todo caso, la época clásica de Wagner, la que va hasta la primera ópera de la tetralogía, es la más rescatable con este tipo de ideas. Pero, en fin, el tema que me motiva a citar estas cosas es que estas cosas están en la poesía aquí de Maruja, y cito unos pocos ejemplos, se va a leer más, pero hay unos pocos ejemplos. El poema que se llama Así nomás, un extracto. Y los diarios de hoy. Entonces, ¿cómo será con mi llanto comprimido, mi llanto reprimido? Mares de sal han venido sobre mi casa, mares de sal como de escarcha para derruirla. El viento suavemente sopla y la limpia. La veo, alzo pica y pala, debo seguir construyendo. Quiero ser mi casa. Esto es muy importante, parece. Quiero ser mi casa. Yo soy dueño de mi destino, yo construyo, yo hago mis cosas. Y dice: un día, cuando el viento se detenga, un día cualquiera se tomarán de la mano a los dioses. De pronto nos mirarán con sus ojos plenos, están naciendo, y me quedaré sola con mis fantasmas, y el tiempo será mío, ya seré mi casa. ¿No? Muy importante. Está entre todos los tres, un ejemplo clarísimo. Una poeta wagneriana, por decirlo así. Poesía enardecida dedicada a algo. Eso tiene que ver con la actitud ante la naturaleza, ser fuertes ante la naturaleza y estar con ella a la vez que la moldeamos, a la vez que la soportamos, construimos con ella. Andes, se encienden los cielos, ya son las 6. No es asunto de nubes, es la ira que enardece hasta su alma. Las nubes tienen alma errante, pero cruje si se enoja, como ahora 6 de la tarde y aún así me habla tu alma ahora, alma ya sin nubes ahora. Espadachín de la historia y de la histeria, si te dijera, César, lo que me han contado, los Andes se desangran, ¿cómo hacemos, César, hermano de las quebradas? Ya no les dejan ni a los ríos su memoria. Creen que Ulises no llegará, diles que sigan mirando, que los tejidos antiguos tomarán forma de dioses, solo ellos conocen la mirada. Un día iré a la tumba del poeta, sin disfraz, sin antifaz, llevaré amarradas a mis tobillos las nubes de que me hablabas, de colores serpenteantes, de hombres y mujeres que reían y niños que no temían, porque su alimento era la risa, el río y el mar. Y así podría leer muchos poemas más, pero eso sería quitarle a la propia artista el privilegio de leer, ¿no? Pero creo que estos elementos, desde mi punto de vista, crean el nexo entre el aprismo y Maruja, entre Maruja y el anarquismo y el aprismo, y estamos todos en la misma escena, tratando de otra vez volver a tener ese partido del cual estábamos antes tan orgullosos, y que ahora está un poco mal, pero tampoco va a desaparecer, hemos estado en cosas peores, ¿no? Para terminar con este tema del partido y las cosas peores, yo he conocido a Víctor Raúl cuando yo tenía 8 años y era alumno de San Andrés. Tenía un compañero de aula muy complicado que se llamaba César Vázquez Bazán. De primera clase, un poco paporretero, como un muchacho, malo para los deportes, sí, un poquito ciego. Pero él organizaba con un profesor Guamán, que era un compañerazo, que era profesor de humanidades en el colegio, visitas a Vitarte. Íbamos a ver a Víctor Raúl, y era todo un acontecimiento autorizado por el director del colegio, que era el hijo de Macay, el hijo del señor Macay famoso, y ahí estuvimos, y un montón de muchachos, y todo muy bien. En esa época, estamos hablando del Distrito Pueblo Libre, el dirigente era el compañero Mantilla, que después que volvió nos recibió en el local, nos felicitó,
me obligó, yo tenía fama de buen dibujante, me obligó a pintar el fondo de Chavín en una pared. Y tuve que hacerlo, no quería quedar mal. Pero bueno, lo interesante es que no nos habló del APRA, Víctor Raúl, nos habló de qué queríamos ser de grandes, lo importante es de estar todos juntos, de ser siempre amigos, de no traicionarse nunca, cosas de ese tipo. Y de repente hacía preguntas intempestivas. Y a mí me preguntó cuántos fueron los incas. ¿Estás seguro que fueron esos? Bueno, la señora Rostorowski dice que quizás fueron más. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántas son las capitales? ¿Cuántas capitales de provincias del Perú conoces? ¿Y cuántas ciudades se llaman Santiago en América Latina? Sabía 4 y eran como 7. Pero le dije, pero sé los nombres de los ríos del departamento de Lima. ¿Así cuáles son? Patinir, Cogora, Chancay, Chillón, Río, ahora no puedo. Dijo, muy bien, nunca te debes quedar callado, debes defender tu opinión, me parece muy bien. 2 chichas moradas para esta cosa. Nunca hablamos del APRA, cuando sentíamos a prisas hasta la remaceta. La política no consiste en eso, no consiste en repetir fórmulas, panfletos, banderitas. Es una vida, un estilo de vida, ¿no? Y la segunda vez que quise ver a Víctor Raúl, estaba estudiando en el extranjero, fue en el año 72, había un coloquio en la Casa del Pueblo y no había nadie, él solo y 4 personas. Y había esta ofensiva del gobierno militar, estamos haciendo lo que el APRA traicionó y cosas por el estilo, y había una fuga masiva de apristas, hacinamos, algunos que conozco todavía, algunas también que conozco, y no hacía falta persecución, ni muertes, ni nada. La destrucción del APRA se estaba haciendo con medios políticos, con propaganda, con corrupción, ese tipo de cosas. Pero los que quedaron eran los que sí servían, como mi joven compañero de la Católica, Alan García Pérez, era 4 años más que yo, sé que Cachimbo ya estaba en Derecho. Pero el tema de fondo es que el APRA siempre tiene sus alzas y sus bajas, y eso es inevitable porque es la lucha política y es la lucha contra lo que el APRA representa. Hay como dicen en los nivelungos, el mal no duerme y el mal lucha más que nosotros. Nosotros tenemos que organizarnos, que ponernos a prueba contra el mal. El mal actúa a ciegas. Y entonces, por eso les digo de que la poesía es parte de este alimento que hizo fuerte al APRA, la creación es parte de este alimento que hace fuertes a los hombres de bien. Y pues bienvenida Maruja, que todos disfrutemos esta poesía de primerísima calidad de una mujer que además tiene una trayectoria personal muy ejemplar. Y hasta ahí termino, ya hablé demasiado, muchas gracias. La opinión y luego de formación del estimado Bruno Alcácer acerca del libro Eco. Voy a decirles algo que se me acaba de quedar de una frase que ha dicho mi querido amigo, ya eres mi amigo ahora, van a hablar, ya eres amigo, ¿no? Hugo Vallemas, que es un tipo genial, que hemos quedado que dentro de un tiempito nos vamos a ir a una de esas cantinas maravillosas que tienen la misma gente. Lo bueno viene en frascos chiquitos. Esto tendría que estar lleno de gente. Pero si hay a la torre ese día que cuentas habían 4 gatos, yo no me puedo quejar. Tengo acá a la gente que tiene que estar. Los que no están, no importa. Tengo unos amigos lindos, a la Jenny, a la Neso, querido, que tiene que ver con el tráfico, con Lima, tú, Carmen, bueno, Hugo, mi hermano mayor, adorado, allá está al fondo, Lucho, un músico sensacional. En verdad están los que tienen que estar. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Yo me siento realmente afortunada de que Hugo me haya alcanzado, para empezar,
al APRA en bandeja de plata, contándome todo lo que significaba, contándome las historias de las cuales él ha vivido directamente. De Luis Alberto Sánchez, este monstruo de la intelectualidad peruana que ha sido escondido por el aprista. Porque yo no sabía ni tenía por qué saberlo, porque no es que no era tanto mi época, sino no era lo que me interesaba saber en ese momento. Yo no estaba en política, estaba en buscar alternativas para la solución de los problemas de mi país, y por eso fundé la revista Espacio, y después hice un periódico que se llamó La Mañana. Ambos medios fueron decapitados porque uno trabajó para ningún gobierno, y aquí en el Perú hoy lo estamos viendo con mayor claridad que nunca, que si no dices lo que te dicen en el guión, pues te sacan del medio. Es muy fácil. Ese no es tanto el punto. El punto es que hoy necesitamos dejar oír las voces de quienes todavía creemos en la humanidad, para empezar. Un poco grande, suena el término. Pero los que estamos aquí ahora tenemos parejas, tenemos hijos, nietos, hermanos, cosas que hacer, que escribir, que dejar la huella, porque el ser humano siempre ha querido dejar su huella. Ahí están los muros de Altamira y los que estamos encontrando acá, que son más antiguos. Siempre he dicho que somos América la joven. Lo voy a repetir todo el tiempo. Europa está, con todo el respeto que nos merece y con lo que la queremos, pero Europa está vieja, está vieja. No más miramos algún otro programa de televisión, lo que pasa en Europa, y ya no tienen mucho que hacer, ni mucho que dar. Están mandando aviones a Zelensky, unos países chiquititos que caben en Chincha, por favor. En fin, no vamos a hablar de política, aunque política es todo, porque política quiere decir cómo hacer las cosas, no quiere decir lo que nos dice la televisión, hablando de cada uno que quiere un poco de poder para hacer, ¿saben lo que? Porque yo no veo hasta ahora que aparezca ninguno de nuestros candidatos para hablar de lo que está sucediendo, que no podemos abstraernos. Yo no veo todavía a nadie que nos diga algo que le salga de las entrañas, porque son tres: es el cerebro, el corazón y las tripas. Esas tres cosas necesita un candidato. Yo no veo todavía a ninguno. No importa, ya aparecerá. Hablando sobre la poesía, es algo completamente difícil de explicar. La poesía no la podría casi describir. La poesía creo que nos viene, no sé de dónde, tampoco podría explicar cómo es que digo esas palabras amarradas a otras palabras y sale un verso que luego sigue a otro verso y a otro y a otro y dice algo que cuando yo lo leo luego de un tiempo, pues como si lo hubiera dicho otra persona. No lo comprendo del todo, no lo entiendo del todo y tengo que dejar pasar un tiempo más para poder de pronto entender qué quise decir. Por eso cuando yo hablo de poesía y me preguntan, ¿y usted en qué se inspiró para eso? Yo siempre contesto, no sé. Y es cierto, no lo sé. Hace unos días, con Hugo García Salvatecci, el hombre que me ha puesto la vida, Dios, o lo que quieran llamarle, al costado, delante, es más que un hermano para mí, le llamaba por teléfono para decirle, creo que César ha estado aquí en mi casa anoche. César Calvo, un poeta extraordinario que, como Hugo dice, es el segundo César. Primero César Vallejo en la última mitad del siglo y César en la primera mitad de este periodo. Lo esconde. Pero César ha estado en mi casa el otro día porque él, cuando se quedó sordo,
tenía un cuadernito o pedía un cuadernito y entonces él ponía, me decía, dime algo que me quieras decir, y lo escribo, pero no escuchaba, se había quedado sordo. Y yo escribía algo y él contestaba también escribiendo, aunque yo incidía en que, ¿por qué escribes tú si yo te escucho? Y él decía, para estar iguales. Eso era, para estar iguales, era algo como decirme, somos todos iguales, pero no entre nosotros, no sino ante un tercero, que podía ser la ley en este momento, y ya ni siquiera podemos referirnos a lo que está pasando, pero ya pasará. Es como una ola sucia. Y si a mí me vincula mucho con el anarquismo, es porque yo no creo en las normas, en algunas sí quizás, las caseras. Tampoco creo en las leyes, porque yo no tomé parte en eso. Casi solo estoy empezando a creer que el ser humano, que somos todos, aunque parezca un contrasentido. Somos todos, somos nadie. Un muerto son todos los muertos. Uno que vive está viviendo por todos. Y solamente tendríamos que recordar que aquí estamos para hacer algo que deje huellas. No solo las huellas que seguimos descubriendo cada día más. Y resulta que somos, quizás, uno de los lugares del planeta en donde se comenzó a forjar la humanidad más o menos organizada. Caral, hay que ir a ver Caral, con este fenómeno que se llama Ruth Shaw, la arqueóloga, que con sus manos cavaba la tierra para ir encontrando más huellas. Tenemos que seguir encontrando quiénes somos, qué somos y para qué estamos. Yo más o menos estoy llegando a un cierto punto, a encontrarme. Eso ya es un camino. Quiero saber quién soy, qué soy y para qué estoy. Quizá por eso escriba poemas. Yo voy a leerles unos 2 o 3 chiquitos, no se preocupen, no son poemas muy largos. Nunca he escrito poemas muy largos, la verdad, no sé por qué, porque esto viene así. Si lo que has leído de mí es exacto y sí quiere decir lo que tú has percibido. Hay que sufrir, pues. El dolor es un buen maestro, el silencio es un buen maestro. Aquí hay uno que se llama Caminante. Mis cicatrices son como el bastón de un ciervo. No tropiezo ni en charcos, ni en pedruscos, y la niebla se abre para no mojar mis zapatos nuevos. Mis cicatrices son como las muletas que me hacen falta cuando cruzo un río descalza. Mis cicatrices se estremecen con la luna llena, duelen, despacio, tiempo curvo. Volverá pronto la ilusión. Ahora les leo otro. No tienen que aplaudir después de cada uno. Al final. Pero cada poema es la vida total, con todo lo que somos, con lo que venimos, lo que vendrá de sabe Dios dónde y con lo que vendrá hasta no sé dónde. Eso es cada poema. Y sí parece complejo que uno pueda decir en 10, 8, 10 o 20 versos una historia completa del ser humano. Este se llama justamente un día. Cada día es un día. Es todos los días del mundo. Es el universo entero. Un día trae la noche. La espera se arrebuja en ella y copulan a escondidas. Se cubren con el sol y la luna. Un día copula con su noche. Decide cuándo huye, cuándo encuentra.
Un día llega y se va. Un día llueve tristeza sobre sí mismo, se ensombrece, taciturna su sonrisa. Un día, a veces, tiene sus horas completas. Un día no sabe si será de día. Le han contado que hay días que son noche y que deben dormir, aunque el sueño les sea ajeno. Un día tiene en sus manos el bien y el mal, los esquiva, pero insisten en meterse en sus entrañas. Un día sufre, nada detiene a los extraños. Un día ama al mar, a todos los mares y lagos, montañas y cielos. Un día no teme, sabe que hay tantos días como nieve, como la lluvia. Más, todavía más. Un día también llora, también teme. Por eso espera a la noche, ella lo entiende. Qué bonito. Si queremos por ahí leer otro, pero creo que este arma bien lo que yo quiero decir. Bosque triste. Cada quien marcha a tientas con su tristeza y se tropieza con bosques que esconden sus ramas. No quieren ser tocadas, quieren vivir. Todavía sus raíces tiemblan de vida, arrojan semillas que cada quien podrá coger y guardar en su mochila. Aquellas que sonríen o esas que solo están por estar tristes. Será momento de alejarse y viajar por otros bosques. La tristeza también se cansa. Quería decirles algo. Voy a leerles uno más, pero quería decirles algo con esto termino. Yo este libro lo he dedicado a las gentes que viven en un cerro al que bautizamos entre todos como la Bella Durmiente. Está en San Juan de Lurigancho, está, no me creerán, pero el cerro donde ellos viven ya está a casi 2000 metros de altura. Yo voy mucho ahí, porque ahí he encontrado de pronto, cuando he llegado al final, que es una especie de plataforma que existe cuando termina el cerro, cortado así como a propósito para que se reúnan. Yo me he sentido absolutamente feliz cuando he llegado ahí. Por eso le puse a ellas, a las mujeres de ahí, que eran bellas, y el cerro se comenzó a llamar la Bella Durmiente. El libro está dedicado a ellos, porque sueñan, y yo creo que tenemos que soñar. Si nosotros seguimos guiándonos por leyes, normas, el Congreso, las presidencias y los sistemas, estamos mal. Tenemos que deconstruir, o sea, romper un poco y sacar a un costado todo lo que está, porque no nos ha servido, ni la democracia nos sirve. Creo que estamos empezando a construir un sistema nuevo que será para el hombre de hoy. El hombre con H mayúscula, ¿no? Para no decir el hombre, la mujer, que me parece que no tiene nada que ver. El hombre, la creación. Tenemos que hacerlo. Nosotros estamos empezando a hacerlo. Y por eso duele. Porque estamos pariendo un nuevo sistema. No va a haber otra manera. No importa lo que está pasando ahora. Nosotros no podemos detenernos en seguir construyendo el sistema que va a hacer que el ser humano no desaparezca del planeta, porque en algún momento se cansarán los dioses si es que no se amistan. Algo de eso dijiste tú. Si los dioses no se amistan, pues vendrá algo que nos saque de la vida para que empiece otra que no conocemos. No lo veremos nosotros, pero algo va a venir. Algo va a venir. Nos estamos portando muy mal. Por eso a ese libro le puse eco herido. ¿Por qué eco? Porque el eco necesita una especie de pared lisa para que reverbere, replique lo que está diciendo alguien. Y herido
porque allá en los cerros yo vi que los cerros estaban rotos, por eso no podía no escucharlos. Y les escribí esto a ellos. ¿A quién pedir perdón si la sola palabra hiere? ¿Cómo conseguir del fuego paz si la sombra que separa a la sombra arroja roja su luz? Rojo el árbol. La ira del bosque se mide con rocío. ¿Quién le explicará al ciervo el enojo de los ríos? Se van los ríos, no miran hacia atrás. Se hace un nudo, se anuda, como una interrogante a tripa madre. ¿Quién contesta el suspiro del fauno mientras Circe se revuelca gozosa? Nadie contesta al eco, nadie contesta, no hay nadie. Gracias por haber venido, gracias por escucharme, gracias a este partido aprista, pero sí coincido con el gran pensador García Salvatecchi en que no es lo mismo el APRA que el partido aprista. Yo creo que tiene que renacer el APRA, renacer las ideas primigenias, casi santas de los pensadores que están ayer nomás. Pensar que González Prada ha tenido casi como sus discípulos a Aya de la Torre, a Mariátegui y muchos más. Ellos tenían ideas, querían que la gente fuera feliz. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pelear por ser felices. Hay que ser felices. César Calvo, y lo repito de nuevo porque cuando yo lo nombro yo sé que está y que viene. Él le escribió un día una carta a Escorza, que Escorza se quejaba de muchas cosas, y le contesta a Escorza: Manuel, es urgente ser feliz. Y eso se lo repito a ustedes, es urgente ser feliz. Continuaremos ahora con la programación en esta, la segunda feria del libro Luis Alberto Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hugo Ballenas, muchas gracias.